ese día en que Superman decidió que volar ya no era suficiente, y se levantó diciendo, hoy quiero ser un murciélago millonario con traumas. Sí, hoy te cuento el día en que el Boy Scout de Krypton se volvió el emo de Gotham. El día en que Superman fue un Wayne. Lo que siempre me ha fascinado de los cómics es la cantidad de historias raras y versiones alternas que existen. Y hoy, justo de eso vamos a hablar. Una historia poco conocida pero muy interesante. El día en que Kal-El, o mejor dicho, Superman, no fue encontrado por los Kent, sino por la familia Wayne. Todo comienza como siempre, con la destrucción del planeta Krypton. Una pequeña nave logra escapar a tiempo, llevando a bordo a un bebé que viajaría a través del espacio hasta estrellarse en la Tierra en medio del campo. Por pura coincidencia, un automóvil que pasaba cerca presencia el impacto. Dentro van Thomas y Martha Wayne, quienes deciden detenerse para investigar. Thomas se acerca y al abrir la nave encuentra a un niño. Martha se aproxima, lo observa con ternura y tras un instante de duda, decide llevárselo con ellos. Después de consultar en varios lugares y confirmar que nadie reclame al bebé, los Wayne toman la decisión de adoptarlo y criarlo en su mansión de Gotham. Le ponen por nombre Bruce. Sí, en este universo alterno, Kal-El crece siendo Bruce Wayne. Con el paso de los años, los Waynes le enseñan valores fundamentales: el respeto hacia los demás sin importar su origen, la empatía y la compasión. Martha le da un cariño incondicional que forma su carácter, mientras que Thomas, aunque más reservado, se convierte en un padre firme y justo. Con el tiempo, Thomas empieza a notar cosas extrañas. Bruce nunca se lastima, jamás se enferma ni sufre fracturas. También descubre que el chico tiene habilidades físicas fuera de lo común, velocidad, fuerza y reflejos extraordinarios. Aún así, Thomas procura que su hijo aprenda a usar la mente antes que los puños. Bruce crece feliz, rodeado de amor. Pero cuando tiene alrededor de 9 años, todo cambia. Una noche, después de ver El Zorro en el cine, los tres caminan por una calle tranquila rumbo a su auto. Entonces, un hombre los intercepta exigiendo sus pertenencias. El sujeto arrebasa el collar de perlas de Martha y Thomas intenta intervenir, pero el ladrón lo empuja con fuerza. En medio del caos, las cosas se salen de control y Thomas y Martha pierden la vida frente a su hijo. Bruce, paralizado y llorando, se queda inmóvil. El agresor, irritado por los sollozos del niño, apunta hacia él y dispara, pero la bala no le causa daño alguno. El pequeño, lleno de confusión y enojo, levanta la mirada y grita con furia. De pronto, sus ojos se iluminan en rojo y un rayo de energía ardiente surge de ellos, alcanzando al asaltante, que huye entre gritos y confusión. A la mañana siguiente, la policía encuentra a Bruce al lado de sus padres, mientras que el responsable parece lejos del lugar, gravemente afectado por el calor del rayo. Aquel suceso deja en Bruce una herida emocional profunda. Con el tiempo, el joven se aísla por completo en la mansión, replegándose sobre sí mismo, consumido por el miedo y la tristeza. A los 21 años, sigue viviendo encerrado, sin contacto con el mundo exterior, acompañado solo por Alfred, quien cuida tanto su salud como su ánimo. Cada día, Bruce lee los periódicos y se llena de frustración al ver cómo la ciudad de Gotham sigue siendo un lugar lleno de corrupción y peligro. Esa impotencia lo atormenta. En medio de una crisis de ansiedad por la constante injusticia, Bruce no se da cuenta de que su mansión está siendo invadida por ladrones, que entran armados y juran acabar con él. El origen del murciélago. Alfred y Bruce estaban en una situación crítica. 2 intrusos habían entrado a la mansión, apuntándolos con armas y amenazando con hacerles daño si se movían. Aquella escena reavivó en Bruce recuerdos muy dolorosos, sumergiéndolo en un estado de rabia descontrolada. Gracias a sus habilidades físicas fuera de lo común, logra neutralizar fácilmente a uno de los asaltantes y se lanza contra el segundo con una fuerza impresionante. En su mente solo podía ver el rostro del hombre que alguna vez le arrebató a sus padres. El ladrón intenta defenderse, pero Bruce, dominado por la furia, le grita que nada puede detenerlo. Le arrebata la arma, se la hace caer de las manos y lo derriba. En ese momento, sin proponérselo, su visión térmica se activa de nuevo debido al enojo. Sin embargo, negándose a repetir los errores del pasado, desvía su rabia golpeando una chimenea cercana.
El uso de esa visión despierta en él los traumas ligados a la pérdida de sus padres, llenándolo de culpa por no haberlos podido proteger. Entre lágrimas, Bruce le pide a Alfred que le diga toda la verdad sobre su origen y por qué posee habilidades tan extraordinarias. Alfred comprende que ha llegado el momento de confesarlo todo. Lo lleva a la bodega del viejo castillo, donde le muestra una nave oculta durante años, la misma en la que Bruce llegó a la Tierra siendo un bebé. Impactado, Bruce finalmente acepta quién es, pero sin renegar de la vida que compartió con sus padres humanos. Decide usar sus capacidades para proteger Gotham, jurando acabar con la corrupción que la consume. En ese instante, un grupo de murciélagos irrumpe en el lugar, inspirándolo para crear su símbolo y su nueva identidad, el Caballero Oscuro. Al día siguiente, los dos ladrones regresan con el hombre que los había enviado a irrumpir en la mansión Wayne. El misterioso sujeto, furioso por su fracaso, los castiga severamente, mostrando una fuerza descomunal y una sonrisa inquietante, una sonrisa que solo podría pertenecer al Guasón. Tiempo después, Bruce comienza su cruzada contra el crimen. En su primera misión, se enfrenta a un enemigo peligroso, que lanza un artefacto explosivo. Bruce, gracias a su fuerza y resistencia, logra contenerlo y someter al agresor, entregándolo a las autoridades. Esa noche, su figura es vista por los habitantes de Gotham mientras se eleva hacia el cielo. Por primera vez, el enigmático héroe aparece en los titulares del diario La Gaceta de Gotham, que lo bautiza oficialmente con el nombre de Batman. A partir de ese momento, Bruce se dedica a enfrentar el mal en todas sus formas. Aunque su método es duro y directo, su objetivo siempre es el mismo: que nadie más sufra lo que él vivió. Pero su regreso no solo se da en las sombras. Un día, en pleno día laboral, irrumpe en las oficinas de Wayne Enterprises. Ahí se enfrenta al influyente Lex Luthor, proveniente de Metrópolis, quien busca apoderarse de la compañía. Desde la partida de su padre, Bruce había dejado la administración en manos de un consejo directivo. Sin embargo, al descubrir las intenciones de Luthor y la corrupción dentro del grupo, decide tomar de nuevo el control total de la empresa, despidiendo a todos los que habían traicionado su legado. El movimiento provoca la furia de Luthor, quien veía en Wayne Enterprises una pieza clave para dominar las ciudades de las sombras. Para contrarrestar su influencia, Bruce adquiere el prestigioso diario La Gaceta de Gotham, asegurándose de tener una voz directa para informar la verdad y proteger la ciudad que juró defender. En un evento especial en Gotham, Bruce Wayne invitó a figuras destacadas del Daily Planet de Metrópolis, entre ellas a Perry White y sobre todo a Lois Lane. Era la primera vez que Bruce la veía y quedó impresionado por la elegancia y el carisma que irradiaba. El motivo de la visita era que Lex Luthor había comprado el Daily Planet, lo que provocó que varios periodistas, incluyendo a Lois, decidieran dejar la ciudad y mudarse temporalmente a Gotham para continuar su labor en un nuevo periódico. Tiempo después, durante una de sus rondas nocturnas, Batman vio a Lois acompañada por Lex. Él insistía en llevarla a casa, y aunque ella aceptó, lo hizo más por precaución que por interés. Bruce, desconfiando de las intenciones de Luthor, decidió seguir discretamente el vehículo. Dentro del auto, Lex intentó mostrarse como un hombre reformado, e incluso le propuso a Lois unirse a sus negocios, pero al intentar sobrepasarse, ella reaccionó con firmeza y lo detuvo de inmediato. Enfurecido, Lex le advirtió que lograría conquistar tanto a ella como a la ciudad, y terminó dejándola sola en medio de la calle, bajo la nieve. Un grupo de maleantes se acercó con malas intenciones, pero antes de que algo grave ocurriera, Batman apareció de las sombras. En cuestión de segundos, neutralizó a cada uno con precisión y fuerza controlada. Tomó al último por el cuello y le dijo con voz fría que podría terminar con él si quisiera, pero que no valía la pena. La intensidad con la que el Caballero Oscuro actuaba era tal que Lois llegó a pensar que aquel hombre no era un héroe, sino alguien al borde de perder el control. Cuando él intentó ayudarla a ponerse de pie, ella retrocedió con miedo. Bruce, al notar su reacción,
Simplemente se alejó sin decir palabra. Días más tarde, Lois escribió un artículo sobre el misterioso vigilante que rondaba Gotham, describiéndolo como una presencia peligrosa. Bruce, intrigado, fue a visitarla. Ella le contó lo sucedido con Lex y lo que pensaba del enmascarado. Bruce trató de explicarle que aquel hombre la había protegido, pero Lois insistía en que alguien con tanto poder no debía actuar con tanta dureza. Entre miradas y palabras sinceras, Lois confesó que desearía que aquel misterioso protector fuera más como Bruce, un hombre con ideales nobles. Esa conversación terminó con un acercamiento inesperado entre ambos, sellado con un beso que marcó el inicio de algo especial. Pasaron las semanas, y con la ayuda del periódico, Batman logró investigar los negocios turbios de Lex, exponiendo poco a poco sus redes clandestinas. Pero un día, mientras Bruce estaba en su oficina, un visitante inesperado irrumpió con furia. Era Lex Luthor. Enloquecido por los artículos que habían revelado sus secretos, perdió el control y mostró su verdadero rostro, literalmente. Ante los ojos de Bruce, se arrancó una máscara y reveló su identidad. Lex Luthor era en realidad el Joker. Tiempo atrás, él había enviado a los ladrones que irrumpieron en la mansión Wayne con la intención de deshacerse de Bruce y luego tomar el control de su empresa. Según se revela, su transformación en esa figura desquiciada ocurrió tras un accidente en una planta química que lo afectó tanto física como mentalmente. En un ataque repentino, el Joker utilizó un artefacto oculto en su paraguas para lanzar a Bruce por la ventana de su oficina. Después de esto, secuestró a Lois con la intención de escapar, al más puro estilo de los villanos clásicos. La llevó hasta lo más alto del edificio más alto de Gotham, donde confesó haber formado un ejército privado con el propósito de apoderarse de la ciudad. Si no lo lograba por las buenas, lo haría por la fuerza. Batman llegó justo a tiempo. Frente a frente, los dos se encararon por primera vez. El Joker lo advirtió que su ejército ya estaba atacando la ciudad y que si realmente quería hacer una diferencia, debía decidir entre detenerlo o salvar a los inocentes. Mientras escuchaba el eco del caos que se extendía por Gotham, comprendió la magnitud de la locura de su oponente. La ciudad sufría y las risas del Joker resonaban en el aire. Fue entonces cuando Batman, abrumado por la situación, dejó salir una furia contenida que marcó el inicio de su enfrentamiento más personal. Batman se eleva a los aires llevando consigo al Guasón. Con una mirada fría, le advierte que lo dejará caer desde lo alto para ponerle fin a esto de una vez por todas. A pesar de la situación, el Guasón no deja de reír, desafiando al propio Batman. Sin embargo, el héroe finalmente lo suelta, provocando que el villano caiga al vacío ante la mirada de Lois, quien desaprueba con firmeza las acciones del Caballero Oscuro. Mientras Batman observa lo que acaba de hacer, recuerda aquella conversación con Lois en su oficina, cuando ella le expresó su deseo de verlo actuar con la misma conciencia y humanidad que Bruce. Ese recuerdo lo hace reaccionar. Aunque su enojo sigue latente, se lanza de nuevo hacia el vacío para rescatar al Guasón, sorprendiéndolo completamente. Batman decide entregarlo a las autoridades en lugar que ir más allá. Poco después, se enfrenta solo al ejército del Guasón. Gracias a sus habilidades y resistencia, logra detenerlo sin mayores dificultades, usando métodos más inteligentes y menos agresivos. Por primera vez, defiende la ciudad no movido por la rabia, sino con la convicción de un verdadero protector. Ha cambiado. Esa noche, con la ciudad a salvo, Lois espera en un balcón. Batman aparece a su lado, silencioso, inseguro de cómo reaccionará ella, pero Lois le dice que se siente feliz de verlo actuar como un auténtico héroe, alguien que por primera vez usa su fuerza no para imponer miedo, sino para inspirar esperanza. Batman se ha convertido en un símbolo de fe y optimismo, no solo para la gente, sino también para ella. Sin embargo, él insiste en que su papel nunca fue representar la luz, sino infundir respeto en los delincuentes. No se ve a sí mismo como una figura de esperanza. Entonces Lois se acerca,
le quita la máscara y le dice que quizás Batman no nació para hacer la luz, pero Bruce sí. Ella siempre supo quién se escondía tras al antifaz. Como diría Han Solo, las mujeres siempre descubren la verdad. Después de todo esto, y gracias a Lois, Bruce comprende quién es realmente y lo que puede aportar al mundo. Entiende que su propósito no es generar más dolor, sino traer algo mejor. Decide transformarse en un auténtico símbolo de esperanza, dejando atrás la figura del murciélago para adoptar el manto del hombre de acero, con un nuevo traje que, hay que admitirlo, se ve increíble. Y la verdad, tanto si es Batman como Superman, ambos trajes tienen un estilo inigualable. Esa fue la historia de hoy, el Superman que nació después de Batman. Por cierto, el Bruce Wayne original la existe en esta versión. Es una historia muy antigua, de 1993. Tal vez no sea la más impactante, pero sin duda es una joya clásica que merecía ser contada. Y si te gustó ver al Boy Scout de Metrópolis pasando su fase oscura de adolescente gótico, deja tu like antes de que Superman vuelva a usar kriptonita como delineador. Suscríbete, porque aquí seguimos analizando cómics como si fueran ex, con cariño, pero sin olvidar sus errores. Nos vemos en el próximo video, donde probablemente otro héroe tenga su crisis existencial, porque en los cómics nadie va a terapia, todos hacen crossovers.